En el siguiente video tenemos este problema. Un bucle cuadrado del lado A por A, se mueve con una velocidad v en una región en la cual un campo magnético de magnitud V0 es perpendicular al plano del bucle. Aquí es un campo magnético fijo. El campo magnético, aquí lo estamos representando por puntitos, sus líneas de campo están saliendo de la hoja, digamos, hacia la pantalla. Y este loop lo que está pasando es que se va moviendo con una velocidad, entra al campo magnético y sale del campo magnético. Aquí tenemos que analizarlo de diferente manera. Tenemos varios casos, 3 en particular, 5 si lo queremos extrapolar a todos los casos en general, pero los que nos interesan son 3 de ellos. Tenemos primero, en el primer caso, que el bucle está fuera del área del campo magnético. Como no existe interacción entre el campo magnético y el área del bucle, entonces la fuerza electromagnética es cero, porque simplemente el flujo magnético es cero. Después tenemos el caso en que parte del bucle entra al campo magnético. Entonces vamos a suponer que está entrando una distancia X. Ahora el área que yo tengo aquí es un área X por A dentro del área del campo magnético, por lo tanto va a existir un flujo magnético en esta área. Vamos a tener otro caso en que el bucle esté totalmente dentro del campo magnético, por lo cual vamos a tener flujo magnético en toda esta área. Y finalmente vamos a tener el caso en que yo salga un área X y solamente tenga un flujo magnético en esta área. Hablaba yo de una quinta, pero la quinta es exactamente igual que la primera. Cuando el bucle sale totalmente del campo magnético, en tal caso no existe ningún flujo magnético, ya que no hay interacción de la superficie con el campo magnético que estamos analizando. Entonces, para el primer caso, yo tengo nuevamente nuestra ley de Faraday. Tenemos que la fuerza electromagnética va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral de superficie de mi campo magnético producto punto por el vector normal diferencial de área. Aquí nuevamente vamos a hacer hincapié, esto va a ser igual a la magnitud del campo magnético, magnitud del vector normal, coseno del ángulo que forman. Como aquí el mismo problema nos está diciendo que el campo magnético es perpendicular con respecto al área, entonces el ángulo que forma el vector normal y el campo magnético es 0 grados, coseno de 0 grados es 1, la magnitud del vector normal unitario lógicamente es 1 y el producto punto simplemente nos va a quedar magnitud de campo magnético. Entonces, sustituyendo eso en la fórmula, yo tengo que es menos la derivada con respecto al tiempo de la magnitud del campo magnético integral de superficie por diferencial de área. ¿Y quién es esta área para el primer caso? El primer caso, nuestra área es esta parte. Es la distancia X que está entrando por la altura del loop, que es A. Entonces, esto es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de B por XA. Entonces, esto lógicamente es una constante, esto aparentemente es una constante y esto lo vamos a analizar con detenimiento en un segundo. Aquí lo que vamos a hacer primero es sacar la magnitud del campo magnético. Vamos a manejar el signo negativo acá. Derivada con respecto al tiempo de X por A. A sigue siendo una constante, pero X tal cual no lo es. ¿Por qué? Porque esta X está variando cada vez que yo la voy metiendo. Entonces yo puedo tener un caso en el que el valor de X sea pequeñito o el valor de X sea muy grande antes de que entre todo el loop. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a reacomodar
esta fórmula la vamos a poner como magnitud de B por A por derivada con respecto al tiempo de X. Entonces, ¿quién es X? X es la posición en la que tenemos el loop antes de que entre este totalmente. Entonces, ¿qué nos da esta ecuación? Derivada de la posición con respecto al tiempo no es otra cosa más que la velocidad. Entonces yo tengo que, para mi primer caso, la fuerza electromagnética va a ser igual a menos la magnitud del campo magnético por A por mi velocidad, la velocidad a la que se va incrustando el loop dentro del campo magnético. Y las unidades, por supuesto, son volts. Para el segundo caso, ¿qué tenemos? Para el segundo caso, vamos a poner nuevamente aquí el área del campo magnético. Lo ponemos de esta manera para no estar poniendo tantos puntitos. ¿Sí? Y yo tengo ya que el bucle entró. Entonces yo tengo un flujo magnético que va a ser B, este valor B, por la diferencial de área. ¿Sí? Y mi diferencial de área, y la integramos, simplemente va a ser A por A. Entonces vamos a calcular primero el flujo magnético, que es igual a integral de superficie B.n de A. Ya sabemos que es el producto punto, entonces yo voy a tener magnitud de B por integral de superficie de dA. ¿Y quién es esta? Simplemente es A cuadrada, ¿sí? Porque es el loop, ya está dentro del campo magnético, entonces toda el área está recibiendo campo magnético, por lo tanto el flujo magnético va a ser magnitud de B por A cuadrada, ¿sí? Entonces esto va a ser magnitud de B por A cuadrada. ¿Qué pasa cuando ahora la posición está acá? Si se dan cuenta, sigue siendo el mismo flujo magnético. Tengo B por A cuadrada. ¿Qué pasa cuando este está hasta acá? Sigue siendo flujo magnético igual a magnitud de B por A cuadrada. Entonces, si nos damos cuenta, cuando el bucle está totalmente dentro del campo magnético, bueno, en este caso es 2 veces A, aquí me estoy exagerando, pero para cualquier posición que el bucle esté totalmente dentro del campo magnético, el flujo magnético es el mismo para cada una de las posiciones. Entonces, como es una constante el flujo magnético, mi fuerza electromagnética, que es igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, simplemente esto es cero. ¿Por qué? Porque el flujo magnético siempre es el mismo, es una constante, y la derivada de una constante pues es cero. Entonces, para el segundo caso, la fuerza electromagnética es 0 volts, porque no hay una variación de mi flujo magnético. Para el tercer caso, nuevamente vamos a vislumbrar aquí la parte del campo magnético que cubre, y yo voy a tener mi bucle que ya salió. Nuevamente voy a suponer que sale un área X, entonces yo voy a tener que la parte que genera flujo magnético es esta área, que es A por A menos X, que es este valor. Entonces el área que yo tengo aquí va a ser igual a A por A menos X, simplemente esto es A cuadrada menos A por X. ¿Sí? Entonces este es el área. Y nuevamente X pues es un valor que va cambiando. Entonces, si yo sustituyo eso en mi ecuación de fórmula de Faraday, yo tengo que la fuerza electromotriz va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral de superficie de B.n de A. Ya sabemos lo que resulta de esto, entonces simplemente va a ser menos la derivada con respecto al tiempo de B por el área. Y el área que yo tengo pues es A cuadrada menos A por X. Entonces voy a mover para acá la magnitud de mi campo magnético, voy a preservar de este lado el signo negativo,
Y aquí voy a poner derivada con respecto al tiempo de a cuadrada menos a por x. Entonces la derivada de una constante, esta va a ser 0. Y yo voy a pasar de esta manera a menos b por la derivada con respecto al tiempo de menos ax. Pasamos el menos ax para acá. Cambia el signo negativo a positivo, dado que los dos son negativo y negativo. Entonces voy a tener magnitud de campo magnético por A, por la derivada con respecto al tiempo de x. Y nuevamente me resulta la expresión que yo tenía en el primer caso, es decir, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Simplemente esto es mi velocidad. Entonces esto es igual magnitud campo magnético por A por mi velocidad. Y lógicamente sus unidades están dadas en volts. Entonces aquí lo importante que debemos considerar es darnos cuenta cuánta parte del aro se está introduciendo dentro del campo magnético. Si este campo magnético es constante, entonces una vez que el bucle esté totalmente adentro, no va a haber variación de mi flujo magnético. Entonces, como no hay variación del flujo magnético, la fuerza electromotriz es cero. Acuérdense que para que haya fuerza electromotriz debe haber una variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Caso contrario, la derivada siempre va a ser cero. Como en el segundo caso, siempre tuvimos el mismo flujo, entonces para cualquiera de los puntos se considera una constante, por lo tanto su derivada es cero. Y lógicamente cuando va saliendo, pues esta variable x va a ir cambiando hasta el momento en que el bucle salga totalmente del campo magnético y nuevamente ahí mi fuerza electromotriz va a ser cero porque no hay un flujo electromagnético. Entonces, en resumen, tenemos que verlo de dos maneras. Para que no exista fuerza electromagnética, no debe haber flujo. Si no hay flujo, no hay fuerza electromagnética. Para que haya flujo, debe haber interacción del área con mi campo magnético. Si no hay interacción del área con el campo magnético, no existe flujo. Segunda, si el flujo es constante, si el flujo no cambia, independientemente de que aquí yo tenga una velocidad, eso no importa, el flujo es el que debe cambiar. Y como el flujo para esta posición es la misma que para esta, que para esta, que para esta, siempre y cuando el bucle esté dentro totalmente del campo magnético, entonces el flujo es el mismo y por lo tanto la fuerza electromagnética es cero, porque el flujo es constante. Entonces debe cambiar ese flujo. Si el flujo cambia, entonces sí va a existir fuerza electromagnética. Eso es lo que tenemos en conclusión de este problema.